Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro La Entrevista. Hoy miércoles 3 de julio del año 2024. Tenemos importantes invitados. Ustedes han podido ya observar cuál es la temática que vamos a estar tratando durante este foro. Nuevas condiciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la llegada de la Sisi deberán pasar por el Congreso Nacional. La importancia también de la llegada de esta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad a Honduras esta mañana con importantes invitados como todos los días. Por supuesto, vamos a darle la bienvenida. Nos acompaña el abogado Ramón Barrios, diputado del Partido Libertad y Refundación. Muy buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, compañero doctor, compañero Orío. Buenos días. Interesante tema, ¿verdad? Y bueno, vamos a poder conversar. Claro que sí. Estamos también en compañía del abogado Germán Leitzelar, analista también político de la República. Buenos días. Buenos días, Andrea, un placer. Mucho gusto. Buenos días. Abogado Barrios, un gusto estar con usted. Gilberto también, esperando siempre compartir un espacio así de altura y dar luces al pueblo hondureño que está esperando siempre luces y tranquilidad. Así es. Nos acompaña también Gilberto Ríos, líder del Partido Libertad y Refundación. Buenos días, Gilberto. Buenos días, gracias por la invitación, alegre de estar acá y bueno, cumpliendo la rutina de vencer cerco mediático gracias a canales como Canal 11 que nos dan esta apertura. Bueno, es interesante conocer cómo están las condiciones para la Sisi. Se han referido recientemente a los trabajos que ha hecho el gobierno central para la llegada de la misma, pero queremos conocer cómo analizan las nuevas condiciones que impone la Organización de las Naciones Unidas, cambios quizá en algunas leyes, y voy a comenzar con el abogado Leitzelar sobre si también se deben dar algunas reformas constitucionales para que llegue esa Comisión Internacional al país y con el tiempo que ha transcurrido en este proceso. Bien, bueno, muchas gracias y reitero, es un gusto estar aquí acompañando este foro. Y bueno, mire, yo me iría primero por la parte sencilla, ¿verdad? El tema es que entre las cosas que tienen que ver con la sociedad, como decimos siempre, la única cosa que es inamovible es que todo cambia permanentemente, hay evolución permanente, a veces de tiempos cortos, a veces de tiempos largos, y yo diría que, curiosamente, toda la evolución que hemos tenido en estos 2 años y medio por una cantidad de situaciones, tensiones políticas, situaciones que se dieron desde el momento que se instaló la primera legislatura, todo esto ha generado una cantidad de movimientos que han hecho que las condiciones adecuadas para que venga una Sisi se ven modificadas permanentemente, ¿no? Y creo que también el ambiente político incide de una manera, los problemas económicos y una serie de situaciones que adicionalmente se están dando. Mire, para romper un poco el hielo, ¿verdad? O sea, esto se ha vuelto un diálogo de una Sisi y una no, le digo yo, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque de repente queremos la Sisi y es un sí por aquí, un sí por allá, y luego hay un no por acá y un no por allá, y entramos en esa situación. Yo creo, Andrea, que una parte importante es que falta una situación de cohesión social en el país que es muy importante. Mire, no quiero ni incordiar ni generar, pero creo que tenemos que reflexionar acerca de la congruencia de los mensajes, ¿ah? Cuando hablamos de que tenemos la necesidad de un acompañamiento, de una comisión de esta naturaleza, yo creo que es muy importante que definamos cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos y cuál es el fin primordial que buscamos con traer una comisión de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Porque por un lado se habla de luchar contra la corrupción, pero por otro lado se hacen situaciones de leyes que parecen proteger a determinados grupos sobre ciertas situaciones. Entonces, esa incongruencia genera la imposibilidad de llevar adelante un proceso de esa naturaleza. Por otro lado, si usted se fija, tenemos incongruencia en muchos mensajes. Estábamos hablando con el abogado Barrios, ¿verdad?, precisamente de esos pequeños detalles. Y le sumo lo que decía antes, abogado. Mire, hablábamos del dengue, por ejemplo. Hace unos meses no había ningún problema porque mandamos un mensaje de que todo está controlado y de repente tenemos una emergencia nacional.
Eso confunde a la población. O cuando hablamos de los temas de seguridad, en donde estamos asegurando que todas las cosas están controladas y de repente aparece la viceministra, va con un mensaje distinto. Toda esa generación de incongruencia creo que es la que genera inestabilidad y falta de claridad en el mensaje de lo que queremos. Al final, una sí creo que es muy importante, pero cuando se politiza y empezamos a manejarla de distintas maneras, perdemos totalmente el norte. Calcule que muchas personas están utilizando esto como una herramienta política, como una herramienta electoral, ya sea porque estamos hablando de demagogia del gobierno de turno, porque estamos hablando de los que están en oposición, que dicen, mintieron y no sé qué. Señores, yo creo que ya basta de esa argumentación vacía de utilizar cada tema como una herramienta de ataque. No, tenemos que razonar, tenemos que fundamentar un plan de nación y conseguir de alguna manera que coincidamos todos los hondureños en esta situación. Porque imagínense, abogado, y usted que está en el Congreso lo va a poder ilustrar mejor. Mire el cambio de las fuerzas políticas dentro del Congreso con todos los movimientos que hay, éxodo de candidatos de un lado para otro. Aquí es una Sodoma y Gomorra, como decimos, de todos los movimientos que están moviendo las condiciones de una manera increíble. Entonces, ¿cómo vamos a obtener los consensos? ¿Cómo se van a hacer esas aprobaciones con todos estos cambios? Yo creo que esos son los temas relevantes que como nación nos tienen que preocupar y donde tenemos que encontrar un liderazgo que una a las distintas facciones, ideologías, etcétera, en un proyecto de país. Porque al final, y cierro con esto, voy a poner un ejemplo y no quiero volver al pasado, pero solo para puntualizar. Cuando se trató de derogar la ley de trabajo por hora, por ejemplo, no hubo nada, sajuás, nos vamos y se acabó. Pero cuando tenemos que hablar de una situación de beneficio colectivo, de lograr el entendimiento con la ONU para que venga una CICI, hay problema, y ahí no podemos ir de manera tan directa como se hizo en otros casos. Creo que eso es lo que tendríamos que reflexionar y sería mi primera introducción. Bueno, es interesante conocer el punto de vista del abogado Leitzelar. Él menciona que podría existir una politización de la CICI. ¿Qué nos diría abogado Barrios desde Libertad y Refundación? Muchas gracias, Andrea. Mire, lo primero que tengo que decir es que lo normal, porque así lo establece la Constitución de la República, es que el constituyente, el soberano de este país, le dio la obligación a nuestra institucionalidad, llámese Fiscalía General del Estado, ejerciendo la acción penal pública, o Corte Suprema de Justicia, impartiendo la ley general al caso concreto, la posibilidad del impartimiento de la justicia. Eso es lo normal, eso es lo que establece la Constitución de la República. Porque pareciese que el debate es que la CICI va a venir a reponer la institucionalidad hondureña. Y la normalidad es lo que establece la Constitución de la República. O sea, yo creo que esto tenemos que tenerlo bastante claro, ¿no? Entonces, yo particularmente, y seguramente mis compañeros también en este orden de idea, yo no estoy orgulloso de que el debate sea si viene una institucionalidad de la extranjera a hacer lo que ya está establecido en la Constitución de la República. Yo no estoy orgulloso de eso, por supuesto que no. Lo otro es que venimos de 12, 14 años en donde, estando vigente el contrato social que se llama Constitución de la República, ya había atisbos de sustitución de la institucionalidad. Fíjese que todos los fideicomisos que derogamos en el Congreso Nacional de la República, pero igualmente cuando se aprobaron las zonas especiales de desarrollo esencialmente y algunos otros contratos de las alianzas público-privadas, en esos contratos, porque los conozco de primera mano, se obligaba al Estado de Honduras, en caso de controversias, no acudir a la institucionalidad hondureña,
en todos esos contratos, en todos, absolutamente todos, hacia afuera. se nos obligaba ir al Centro de Conciliación y Arbitraje o de Tegucigalpa, en algunos fideicomisos internos, o al CIAR. Es decir, esto no lo tenemos que hacer perder de vista, porque ahora muchos de los que nos critican que por qué no ha venido la CICI, aprobaron en el Congreso Nacional, y una de las cláusulas era desconocer la institucionalidad hondureña, obligando al Estado de Honduras a ir a resolver sus controversias judiciales afuera. Entonces aquí hay un doble discurso, ¿no? Y por el otro lado, cuando estaba la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que estaba haciendo de alguna manera un trabajo a la par de la Fiscalía General del Estado, a la par del Ministerio Público, a la par de una Fiscalía Especial que estaba ejerciendo la acción penal pública, pues el sistema estaba tan concentrado por un partido político, por el expresidente Hernández, que muchos de los casos de corrupción, aproximadamente 5 o 6, se les dieron sobreseimientos definitivos. Sobreseimientos definitivos. Después, si quieren, podemos enumerar cuáles son esos casos de corrupción que la misión de apoyo llevó junto con el Ministerio Público. Y son esas voces críticas, precisamente, los que hoy dicen que no ha venido, los que decidieron, mediante un voto en el Congreso Nacional, que no prorrogarle el mandato a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. De manera que ese es el panorama. Ya en la administración de la presidenta Xiomara Castro, recogiendo ese espíritu cívico de pedimento de la sociedad hondureña, dadas las circunstancias de nuestra institucionalidad, lamentablemente, pues lo primero que hizo la presidenta fue pedirle a la Organización de las Naciones Unidas, específicamente al secretario general, que trajera a la CICI, que se estableciera en Honduras. Yo quiero dar un dato específico. Mire, la última vez que estuvo la presidenta Xiomara Castro en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para firmar, digamos, el protocolo del establecimiento de la CICI en Honduras, lamentablemente, contra todas las cortesías diplomáticas, se obligó a la presidenta a estar más de 12 horas en la sede de las Naciones Unidas sin que la recibiera el secretario general, sabido él que llegaba para firmar el protocolo de venida de la CICI en Honduras. Y la templanza... 12 horas continuas, perdón, sí, estuvo ahí 12 horas, lo estoy diciendo en público, a lo mejor estoy cometiendo una infidencia, bueno, pero bueno saberlo. yo creo que hay que decirlo. ¿Por qué no la recibían? Hay que decirlo. Sí. Bueno, este es el doble estándar a veces. Exacto. Que se nos está diciendo que somos nosotros los que no queremos que esté la CICI. Exacto. Entonces, ¿justifica de alguna manera que la Organización de Naciones Unidas no tiene interés en que llegue la CICI a Honduras? Yo no puedo llegar hasta que no tiene interés, pero le estoy dando hechos. Luego podemos, digamos, sacar conclusiones de esta cuestión. Yo sí puedo. Es más, Grillo, seguramente. Sí. Es más, la presidenta le mandó a decir al secretario general, porque no la atendía, que ella no se iba a ir de ahí mientras no se firmara el protocolo. Y entonces, después de 13 horas, doy otro dato. No porque el secretario general lo quisiera, sino porque presidentes de Latinoamérica tuvieron que llamar al secretario general, que allí tenía una presidenta de un país de Latinoamérica y que por favor la atendiera. Increíble. Fueron presidentes de Latinoamérica que tuvieron que influir para que fuera atendida por el secretario general. De manera que, digamos, ese es el panorama que tenemos, es decir, que ha habido una voluntad por parte de la Presidenta de la República, del Poder Ejecutivo. Y con esto finalizo mi intervención, Andrea. Más allá de lo que se diga internamente, los tiempos de las Naciones Unidas son totalmente diferentes
a los tiempos que podamos tener de inmediatez de instalación de la CICIG en Honduras. Muchas de las peticiones y de los canales para que la ONU apruebe cada una de las peticiones que nosotros hacemos como país, como Estado, llegan primero a una comisión especial que sea nombrada por el secretario general, luego llegan el secretario general y luego el secretario general tiene que ir a consultarlo con la Asamblea General. Esos son tiempos que digamos, no es el Estado de Honduras quien los controla. Así que, como introducción un poco para situar el panorama y que por qué no está instalada la CICIG en Honduras, tal como quiere la presidenta Xiomara Castro, como queremos la bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso, eso es más o menos el panorama. Ok, Grillo, ¿cuál sería su punto de vista en términos generales de este panorama de la CICIG? Primero agradecerle porque me dice Grillo, eso me encanta a mí. Sí. Segundo, bueno, también darle la bienvenida a la doctora Bermúdez. Gracias. Miren, sí, yo sí tengo una posición así ya, digamos, por la información que tenemos, por las conjeturas que podemos hacer. Miren, Naciones Unidas en realidad es una institución complicada, ¿verdad? No es una institución como homogénea, como puede pensarse, súper respetuosa de la institucionalidad perfecta o que sea tan prudente como parece. En realidad ha cometido graves errores, ¿verdad? Pero graves errores, ¿verdad? Como en África, por ejemplo, la intervención de cascos azules causó hasta millones de muertos, ¿verdad? Por ejemplo, en la guerra de los Hutus y los Hutsis, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Ellos se retiraron de una guerra étnica, prácticamente la incentivaron, la provocaron y eso provocó millones de muertos, ¿verdad? No es una cosa despreciable en su historia. Lo otro, este es un organismo para prevenir guerras, principalmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la verdad es que pues su papel se ha quedado corto a lo largo de la historia, lo que no quiere decir que no haya tenido, obviamente, intervenciones oportunas o que no haya sido una institución que haya servido en algún momento para algo. Pero en el caso particular nuestro, y sobre todo en la polarización que hay institucional a nivel global y la polarización política global, nosotros sí vemos y lo digo nosotros como partido o algunos dirigentes del partido, tal vez no es una posición oficial, pero sí vemos como una intencionalidad en esto de que la CICIG no venga de manera inmediata. De hecho, el presidente Zelaya, el coordinador general ayer, lo apuntó en una entrevista cuando dijo, bueno, ¿cuántos trabas le pusieron a la Maxi? Ninguna, ¿no? Se aprobó, vino inmediatamente, empezó a actuar, y ya cuando la Maxi empezó a tocar el hueso del problema de corrupción, pues el Partido Nacional principalmente la echó del país, ¿verdad? Entonces era como un organismo regulador, pero estaba a su vez, o un organismo, perdón, investigador, que estaba regulado, ¿verdad? Por los intereses políticos. Lo mismo vemos entonces en el caso de la CICIG, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicar esto? Pues hay que irse a como a una profunda, tal vez puede ser especulación si se quiere, pero si sabemos Naciones Unidas tiene su sede en Nueva York, ¿verdad? Su principal financista es precisamente Estados Unidos. Estados Unidos no está interesado como país, no está interesado en que se investigue la corrupción en Honduras, absolutamente. Entre otras cosas porque muchos de los inversionistas que se coludieron con la narcodictadura, con Juan Orlando Hernández, con el Partido Nacional, vienen o son capitales de origen norteamericano. Muchas de las inversiones aviesas que hubo en este país y coludidas también con esa corrupción y con el crimen organizado son inversiones norteamericanas, de pleno conocimiento precisamente de la embajada norteamericana, ¿no? Y pues es la única explicación que nosotros encontramos para que se encuentre como eso. En el fondo, después de tantos años y tanta insistencia, de visitas no una, al menos un par, ¿verdad?, de la presidenta, presenciales en la sede de Naciones Unidas, presenciales, ¿verdad?, más todas las comunicaciones acá y precisamente pues las gestiones con Naciones Unidas a nivel nacional, que aquí es Alice Chacker porque le encanta salir con Gabriela Castellanos ahí haciendo oposición al gobierno. Nosotros sí vemos una posición casi política de Naciones Unidas, ¿verdad? Estamos ya días abriendo los brazos, vengan, investiguenos, excúrguennos, hagan todo lo que quieran. Diría entonces que Naciones Unidas, representada por Alice Shackelford en Honduras, ¿es oposición al gobierno? ¿Lo reafirma? Yo como dirigente del partido así lo he visto y me manifesté por eso en contra de la primera vez que lo vi, cuando la vi aparecer a la par de Gabriela Castellanos en una situación nada prudente, atacando al gobierno de la República, ¿verdad? Y inmediatamente empezaron a decir, sí, mira que ella no es italiana, es de Nueva York, es de la mafia italiana. Bueno, los ataques, ¿no? Porque para nosotros fue como sorprendente encontrarla en la mesa de la oposición, ¿verdad? Como lo que representa Gabriela Castellanos, ¿no? La oposición política del país, también dirigida precisamente de esos fondos y de esa
lógica norteamericana de intervención. Entonces, que por cierto nosotros como hondureños pagamos la mitad del presupuesto, o cerca de la mitad del presupuesto del CNA, desgraciadamente, para que no haga su trabajo. Entonces, sí hay una intencionalidad política de parte de Naciones Unidas, lo denuncio yo si se quiere, no, si quieren titúlenlo, hay una intencionalidad política de Naciones Unidas de no acompañar la propuesta de la Avenida La CICE y de no investigar la corrupción en nuestro país. Es un gobierno que se ha destacado por no tener, digamos, grandes escándalos de corrupción, ¿verdad? Y que ha hecho todo lo posible a nivel interno por avanzar sobre la institucionalidad que está abandonada o corroída o cooptada por el crimen organizado en Honduras. Vio usted el pleito que se dio. Estos compañeros tuvieron que dar una batalla en el Congreso Nacional para que se eligiera la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, de par y señor mío, ¿no? Luego, cuando se eligió lo del fiscal, fue también otra larga batalla. Yo creo que esas cosas hay que recontarlas, hay que ponerlas ahí en el tintero, tenerlas ahí en el tintero porque han costado enormes esfuerzos legislativos, políticos y obviamente una erogación enorme al pueblo hondureño que hasta parálisis legislativa nos llevó la oposición para que esas elecciones no avanzaran. Entonces, frente a todo eso, yo lo único que no creo que se pueda poner en duda en ningún momento, ni de la presidenta Xiomara, ni de nuestra bancada, ni en la actitud de nuestro partido, es que no haya habido una voluntad plena, total, una línea partidaria para que se traiga la CICI y simplemente hemos encontrado las barreras de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, para nosotros sí es importante aclarar eso y destacarlo, pues, porque no sabemos qué más hacer. Es más, le pedimos a la oposición apoyo, que nos diga cómo y por qué podemos hacer nosotros avanzar esto, porque sí hay una voluntad ya manifiesta. Doctora Johanna Bermúdez, bienvenida al Foro de la Entrevista. Buenos días. ¿Cuál es su punto de vista con este panorama que ya nos plantean desde Libertad y Refundación de las condiciones para la llegada de la CICI? Licenciada Andrea, buenos días. Pueblo hondureño, buenos días. Gracias por darnos siempre esa oportunidad de que también en medio de la voz de tantos compañeros varones también se escuche la voz de las mujeres, claro, que representamos el 53% de la población hondureña. Hoy tenemos moderadora mujer. Y tenemos una muy guapa, inteligente moderadora mujer, así que eso es importante. Bueno, antes de dar un poco mi opinión y después de escuchar a nuestros compañeros, decidí de nuevo revisar mi fuente bibliográfica cuando nosotros opinamos como bancada en oposición en relación a la falta de cumplimiento de las campañas, de la promesa de campaña del gobierno de turno. Primero es importante reiterar, cuando un gobierno se hace elegir es porque va a solucionar los problemas. Conoce los problemas, se hace elegir porque conoce los problemas y tiene estrategia para solucionar los problemas. Nadie escoge un gobierno para estar lloriqueando sobre el pasado. Si bien es cierto, el pasado es un elemento importante como fuente bibliográfica para hacer un plan de mejora y avanzar, pero han pasado 3 años en esa lloradera. Pero bueno, tenían aquí, decidí revisar el plan, no sé cómo le llaman, creo que le llaman el plan de refundación, lo voy a revisar, el plan de gobierno para refundar Honduras, y me fui a la página 10, donde en la página 10 ellos hablan de cómo van a combatir la corrupción. No lo digo yo, lo dicen ellos en su plan. O sea, cuando usted tiene un plan, si usted va a hacer un pan de coco, o va a hacer una torta, o va a hacer tortilla de maíz, tortilla de maseca, planificas las tortillas, entonces trae la maseca, el agua, la sal, la mezcla, etcétera, para hacer la masa. O sea, usted agarra un plan porque a partir de ahí va a poder trabajar. Entonces, en el plan dice, en la página 10, qué acciones iba a hacer este gobierno para combatir la corrupción y la impunidad. Número 1, derogar el Código Penal de la impunidad. ¿Han hecho alguna gestión para eso? No. Sí. Número 2, ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Han hecho es más, han agregado más elementos, más instituciones al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y ahí más, ahorita se ha convertido desafortunadamente en un centro donde tiene concentrado el poder familiar, y eso también es un gran peligro para Honduras. Número 3, ley para la clasificación de documentos públicos. ¿Usted cree que han hecho alguna gestión para desclasificar documentos públicos? Si más bien hoy tenemos más instituciones que están pidiendo secretividad sobre las instituciones que ellos están rectorando. Número 3 dice, ley de seguridad, o la tasa de seguridad. Siguen cobrando la tasa de seguridad. Lo que puedan decir que esté endeudada, no esté endeudada, etcétera, siguen cobrándole al pueblo hondureño la tasa de seguridad. Dice, determinar la temporalidad de la Policía Militar de Orden Público, más bien la han sacado a la calle porque se han dado cuenta que el tema de seguridad es un tema que hoy tiene latente, que pone en riesgo la vida de cada hondureño. Solo vean no hace poco lo que pasó con estos 5 muchachos que salieron con toda la esperanza de buscar un hogar seguro, un nuevo hogar. Lo que encontraron fue la muerte,
y el Estado tardó cuánto tiempo en siquiera encontrarlos con vida. Desafortunadamente para las familias los encontraron muertos. El tema de inseguridad en el país es cada día latente, por eso que no pueden cumplir con esa promesa de campaña. Si a eso le diré, solamente estoy revisando el tema donde se refieren al tema de combate a la corrupción y la impunidad. Luego dijeron que iban a hacer una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional, tampoco. Con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Si bien es cierto en política los pesos y contrapesos son sumamente importantes para el fortalecimiento de la democracia, el hecho de que la población hondureña hoy no crea en la clase política tiene que ver con nuestros discursos totalmente contradictorios a lo que realmente somos. Ayer dijeron una cosa, hoy dijeron otra. Ayer dijeron una cosa, hoy dicen otra. Hoy en el poder dicen otra. Eso realmente es lo más lamentable. Hice algunos apuntes en relación a algunos comentarios que dijeron algunos de los compañeros. Vean, el tema de los fideicomisos. Yo siempre pienso que cada selección llega con su propio entrenador y cada entrenador llega con su propio equipo. ¿Qué quiero decir con eso? Si efectivamente este partido de gobierno iba a tener su propia forma de gobernar y administrar el país, se tuvo que haber tenido una planificación. Porque el haber derogado con las emociones, hay que ir a ver intensamente a ver con cuál de todas las emociones esta gente gobernó, si fue con la ira, con el odio, con la vergüenza, con la tristeza, porque desafortunadamente cuando derrogan todos los fideicomisos, se llevan de encuentro a cada hondureño que va a un centro de salud. Porque entre esos fideicomisos también está el fideicomiso de medicamentos y eso permitió que muchísimos hondureños murieran porque no tuvieron acceso a medicamentos ni tampoco a atención oportuna. Y luego con el tema de los contratos, si usted va a tener, por ejemplo, una instancia, un contrato internacional, bueno, va a alquilar una casa, un organismo internacional, etcétera, claro que nuestra institución debe ser el garante de que se le respeten los derechos al hondureño que hoy en día vive aquí. Pero también el tema de la seguridad jurídica tiene que ver con garantizar que el extranjero que venga tenga las mismas condiciones para que se le respeten sus derechos. Por eso, desafortunadamente, hoy no hay inversión en el país porque las reglas no están claras. Tenemos una terrible inseguridad jurídica que lo que hace es ahuyentar la inversión. Sin duda, yo siempre repito y digo eso. ¿Cuál fue el primer decreto que aprobó el Partido Libre cuando llegó al poder? El primero. A ver que alguien me diga. El pacto de impunidad. ¿Por qué creen ustedes? Porque al final el interés no era Honduras. Me van a disculpar. El primer interés no era solucionar los problemas de desempleo, de seguridad, de salud, de migración, de corrupción, de impunidad, de desplazamiento. Eso no era el interés. El interés era saciar su ira, saciar su venganza y decir, bueno, vamos a sacar a nuestros amigos que habían sido condenados por actos que ni siquiera tenían que ver con actos políticos. Oye, había que sacar a los amigos de ellos, a los que los habían ayudado a financiar su propia campaña, porque no era un tema político. Esa es la realidad. Entonces, ¿usted cree que están interesados ellos en realizar una mínima acción para que en este país venga una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad? Definitivamente sí que no. Y voy a reiterar porque siempre menciona el Partido Nacional. Quien tiene el sartén por el mango, quien tiene el poder es el partido oficialista. Me van a disculpar. Ellos son los que ponen en la mesa la agenda. Es el partido oficialista quien debe decir y quien debe tener la habilidad para consensuar y alcanzar los votos necesarios para que aquí se instale la comisión y genere un ambiente, porque el tema es que no hemos tenido un ambiente político ni una voluntad importante para que venga una institución a acompañarnos, porque en eso sí estoy de acuerdo con usted, abogado Ríos, que necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad, que necesitamos acompañamiento, es cierto, pero aquí lo más importante es garantizar, fortalecer nuestra institucionalidad. Yo por lo menos sí creo que en Honduras tenemos abogados, no solo abogados, hondureños honestos, talentos, capaces, con prestigio, claro. Pero si nosotros seguimos pidiendo que para que sea un abogado usted ejerza, requiere la matrícula de un partido político, entonces no vamos a tener credibilidad. Pero en la medida que nosotros entendamos que la meritocracia es sumamente importante para asegurarnos tener instituciones fuertes, de prestigio e independientes, vamos a avanzar. El gobierno no está interesado en que este país venga a la CICI.
Bueno, aquí hay dos puntos importantes que menciona la doctora Johanna Bermúdez. Número uno, que supuestamente desde el punto de vista de ella hay falta de interés para que llegue la Sisi al país. Y lo otro es los votos necesarios para alcanzar la llegada de esta Sisi al país y esas reformas a las leyes que requiere la Organización de las Naciones Unidas. Abogado Leitzelar, ¿qué opina de esos puntos en específico? Sí, bueno, mire, yo quisiera hacer así un pequeño recogido de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y vuelvo al punto esencial. Unidad. No puedo estar en desacuerdo con determinadas cosas que se han dicho. Lo que pasa es que a veces las decimos de cierta perspectiva y ahí es donde viene, tal vez no una manipulación, sino que lo que es la interpretación de cada punto de vista, dependiendo de la posición en que estemos. Pero mira, Gilberto, por ejemplo, partamos de que la ONU es todo lo que tú señalaste. Perfecto, pero ¿por qué la ONU puede jugar con nosotros? Por intereses. No. Porque nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles, correcto. no tenemos unidad interna, no tenemos claridad de la dirección que tenemos que darle al país por esa división interna que estábamos mencionando, ¿verdad? Debo decirte que no coincido con lo que dijiste de que no hay escándalos de corrupción en el gobierno actual. Creo que hay y muchos. Hay temas de nepotismo que son enormes, que son corrupción también. Y señalamientos hay. Pero vamos al punto. Yo creo que no tiene que convertirse en una competencia de en qué gobierno había más nepotismo o en qué gobierno había más corrupción. No. Yo creo que lo que tiene que ocurrir es que valoremos esas cosas y empecemos a luchar contra ellas buscando los puntos de coincidencia. Yo siento que si todo sigue siendo descalificar al que estuvo antes que mí o al que va a venir, eso no nos va a llevar a ningún lado. Y eso es lo que creo que nos está destruyendo y está socavando todas las bases de esa institucionalidad y esa seguridad jurídica que tanto necesitamos buscar. ¿Por qué digo esto? Hablemos de la CICIG en Guatemala. ¿Qué pasó con la CICIG en Guatemala? Fracasó al final, fuera de que tuvo muchos logros, por problemas de legitimidad, por problemas de politización de la misma y por una serie de contextos políticos que dieron al traste con ella por una cantidad de razones. Por eso decía yo que toda la evolución y todos los cambios a los que estamos sometidos permanentemente van a tener una incidencia, estimados. ¿Qué decía el abogado Barrios en su primera intervención? Doctor, no le doy la mano porque no me llega hasta allá. Pero ese es el punto. ¿Cuál es el rol del Congreso de acuerdo a la Constitución? Generar la juridicidad del país en términos generales, para decirlo de manera simple. Por ende, cualquier petición que venga de la ONU, del Papa, de lo que sea que vayamos a ver, tiene que pasar por el Congreso, para que el Congreso genere la estructura jurídica bajo las cuales va a funcionar cualquier cosa que hagamos en el país. ¿Es correcto, abogado? Entonces, sumo a lo que usted decía. A mí no me alegra que tengamos que llamar a una Sisi. Yo desearía de todo corazón que esa institucionalidad de la que estamos hablando ya esté funcionando y podamos decir, mire, señores de la ONU, usted no va a jugar conmigo porque yo tengo un sistema que funciona, váyase para allá. Ni siquiera porque no lo necesitamos y porque realmente los casos serían procesados en Honduras como manda la ley. Es correcto. Si fuera el caso hipotético de que la justicia en Honduras funcionara. Lamentablemente no lo es. Y ahí es donde viene el punto. Si nosotros vemos a la Sisi como el salvador de ultramar que va a venir a hacer el trabajo que los hondureños tenemos que hacer. Señores, yo me levanto ahorita y me despido de este foro porque no tiene ningún sentido que estemos hablando aquí. Claro. Lo que tenemos que hacer es construir esa solidez, esa institucionalidad. Y vuelvo a repetir, como lo decíamos el otro día, aquí no es un tema de que oponerse es, le voy a volar maceta al amigo solo porque yo soy la oposición. No, eso no es de gratis. Tenemos que construir sin oposición constructiva, sin construcción de institucionalidad, sin fortalecimiento de la sociedad, sin la creación de un plan en donde todos los hondureños empujemos a este país, porque se lo vuelvo a repetir a todos los que nos están viendo. Señores, y yo creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, tenemos un país maravilloso, tenemos un país espectacular que tiene, y ahí también no coincido en que nos quedemos en los 12 años,
Sabemos miles de cosas malas que pasaron en los 12 años, pero vámonos a los 16, vámonos a los 20, vámonos a los 24, sí, vámonos a los 28, vamos a los 30, y si quieren regresemos hasta la primera constitución que tuvimos en la República. Entonces, si seguimos manejando las cuestiones con esos sesgos, señores, solo vamos a seguir dándonos bofetadas vacías que no nos van a llevar a ningún lado, por una sencilla razón. Eso genera división y por eso cualquier fortaleza que tenga cualquiera frente a mí va a ser mayor que la mía. Y termino con esto. Hay una parte que no termina de gustarme y es cuando se señala que si Alicia Shackelford, que si la embajadora de Estados Unidos, siempre hablamos de injerencia, de incidencia en los temas, pero yo siento que cuando son personajes o foros o lugares que son afines a ustedes, cuando opinan de cosas nuestras no hay molestia. Entonces, eso creo que es parte de la incongruencia. Sí. Tenemos que rescatar la libertad de que todo mundo tenga la libertad de opinar, pero todos por igual. Y que si alguien va a opinar a favor mío y no me gusta, que lo valore. Que si alguien va a opinar a favor mío, no me quede solo con él. Porque lo que necesitamos es construir nuestra verdad como hondureños para llevarla adelante. Tenemos una constitución que nos lo permite. Tenemos una cantidad de leyes, abogados, sí o no, que si con solo que las hagamos funcionar, el país va a caminar de otra manera. Pero si no logramos construir esa unidad de criterios, yo creo que no vamos a avanzar. Abogada Johanna, doctora Johanna, y luego voy con... Pero al final de todo, tenemos que ponernos en el zapato del que anda en el mercado ahorita, el que anda en el estadio, sin el duda, que anda en el hospital, el que anda buscando cómo llevar la comida a la casa, el que anda viendo cómo se va del país. Estaba leyendo justo en este momento el dolor de la esposa de un empresario, y a mí me extraña que un empresario tan joven no tenga la forma de cómo tener una visa. Me parece realmente muy extraño. Un empresario migrar porque no soportaba la extorsión, un empresario joven, muy querido, muy conocido. Entonces, creo que ya tenemos que, si bien es cierto, nuestras ideas y nuestras ideologías no van a coincidir, lo que sí es que esta es nuestra casa común. Y aquí en nuestra casa común tenemos que buscar la forma de cómo generar bienestar y prosperidad para todos, a pesar de nuestras diferencias políticas. Entonces sí creo yo que ya ese discurso de odio, de división, de polarización, de victimización, de culpables y no culpables, bueno, hay que dar a cada cual lo que le corresponde y las instituciones deben ser responsables de solucionar o de juzgar a quien corresponde. Pero aquí Honduras salió, hombres, miren, Honduras salió con tanta esperanza, jóvenes. Honduras salió a votar. Jamás en mi vida había visto tanta gente salir a votar. Salió con una esperanza porque le hicieron creer al pueblo hondureño que iban a solucionar los problemas del país. Si bien es cierto, falta muchísimo más por hacer, muchísimo más por hacer. Pero desafortunadamente se han quedado patinando en el lodo del pasado y no han podido entender la importancia de construir el presente para garantizar esa oportunidad, esa unidad, esa reconciliación en el futuro. Estaba de nuevo escuchando ayer el discurso que dio la presidenta el día que le pusieron la banda. Y ella dijo que iba a trabajar por la unidad y la reconciliación. Y hoy los voceros más agresivos que fomentan violencia en este país, sobre todo contra las mujeres, son funcionarios. Son funcionarios. Uno opina diferente y o sea, son funcionarios que tienen una caja de bots, una granja de, no sé cómo le llaman. Son funcionarios y en lugar de escuchar las críticas, tomar las cosas que le corresponde, ver que puede solucionar. A mí me gusta el tema de este muchacho Octavio. Todo el que veo he visto que critica a Octavio Pineda, él toma la crítica, si lo puede resolver, lo resuelve, pero avanza. Porque al final este es Honduras, necesitamos resolver. Sí, vuelvo a insistir, hasta hoy el partido de gobierno, ni en el Congreso Nacional, ni en el Poder Ejecutivo han hecho ni una mínima muestra de posibilidad de interés porque en este país fortalezcamos, erradiquemos la corrupción y la impunidad. No lo han hecho. Sin embargo, todavía tenemos tiempo para sentarnos a dialogar, a consensuar. ¿Por qué no nos han convocado esta semana? Porque no tienen los votos. Se han debilitado cada día más, no tienen los votos. Eso va a generar nuevamente una nueva crisis política en el país y eso va a retrasar aún más el desarrollo del país. Yo esta semana estoy en el hospital escuela y con varios, se me acercaron mucha gente, médicos, enfermeras, ayudantes, etcétera, que me dice, médico especialista, no voy a mencionar obviamente nombres, médico especialista, doctora,
se venció en el contrato el 30 de junio y no nos quieren renovar el contrato porque nos están obligando a buscar censo libre. Médicos especialistas, que no hay en el país. No hay médicos especialistas en el país. Entonces usted se pregunta, ¿por qué el paciente tiene que esperar 1, 2, 3, 4, 5 años para que lo atienda? Porque tenéis médicos especialistas aquí en el país, no los quieren contratar porque no tienen el censo del partido. Cuando realmente la política, salvar una vida, jamás debe ser politizada. Jamás debe ser politizada. Y eso lo he dicho ahorita, lo he dicho siempre. Jamás debemos politizar el derecho a la salud, a la educación, que el pueblo, que el Estado está obligado a garantizar. Sí creo que tenemos que construir un escenario ideal para hablar, dialogar, consensuar por un gran pacto social por Honduras, donde pongamos en la mesa los problemas que a los hondureños les interesan, el tema del desempleo, el tema de la seguridad, el tema de salud, el tema de la corrupción. Eso sí necesitamos, y ver qué iniciativas podemos hacer para migrar. Y otra cosa, tenemos serios problemas de seguridad, puchica. Ese pleito que manejan el ministro con el viceministro, además que también distrae, óyeme, pierden sus energías en solventar el tema de seguridad. Entonces sí, necesitamos que el gobierno se enfoque y que se detenga al gobierno, por lo menos que revise su plan, el que ellos habían hecho, para ver cómo pueden avanzar por el pueblo hondureño. Diputado Barrios, su opinión al respecto y cómo lograr esos consensos en el Congreso Nacional para alcanzar los votos para las reformas que requiere la llegada de la CICI. Me va a costar opinar sobre lo que dijo la diputada Bermúdez porque se alejó de la temática, ¿no? Nos lleva a un escenario que a ella le gusta, ¿verdad? Pero, digamos, son cuestiones elementales. Pero hay gente que no le gusta hablar del pasado. Yo estoy orgulloso de mis padres, de mis abuelos. Yo conozco al padre del abogado, fue mi profesor en la universidad y estoy orgulloso, él está orgulloso de hablar del pasado. Por supuesto que entiendo la gente que no le gusta hablar del pasado. Claro. Pero es que hablamos de seguridad jurídica. ¿Quién va a venir a invertir a un país donde su expresidente anterior acaba de ser condenado por narcotráfico? Por supuesto que no quiero que se hable del pasado. Por supuesto que no quiero que se hable del pasado cuando el hermano del presidente, que era diputado del Congreso, del Partido Nacional, del partido de la doctora Johanna Bermúdez, también fue condenado por narcotráfico. ¿Quién no va a querer hablar del pasado cuando el jefe de la policía en tiempos del Partido Nacional también fue condenado por narcotráfico? O sea, eso tenemos que hablarlo porque eso tiene, digamos, consecuencias jurídicas a la hora de inversión y no por lo que dice la doctora Johanna Bermúdez. Mire, a mí me parece, y hablábamos de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Fíjese que la MACI vino aquí y se instaló y comenzó a trabajar con el Ministerio Público, con la Fiscalía. Así es. Comenzó a darle, digamos, primero apoyo técnico. Comenzó a trabajar y fruto de eso, sin la cantidad, digamos, de cuestiones que hemos hecho ahora desde el Congreso Nacional, pero también alguna otra institucionalidad del Estado de Honduras, presentó requerimientos fiscales a la par del Ministerio Público. Es decir, ya los resultados es otra cuestión, otro tipo de análisis, porque algunos se dio sobreseimiento provisional, en otros sobreseimiento definitivo y algunos otros ni siquiera se presentó el requerimiento fiscal. A mí me parece que con lo que hemos hecho hasta ahora, con la firma del protocolo que ha hecho la presidenta, yo creo que en este momento ya debería estar instalada, digamos, la CICI. Claro, ya rato. Trabajando perfectamente con el Ministerio Público, con los cambios que hemos hecho también en el Congreso Nacional de aprobar por lo menos 4 reformas a la ley que son de las que ellas están pidiendo. Así que me parece que también hay que ponerle atención a esta falta de voluntad de las Naciones Unidas en el sentido de querer instalarse hasta que todo el paquete esté totalmente aprobado. Que hayamos resuelto entonces, mire, ¿estarían dispuestos entonces a que si se necesitan? Pero solo termino con esto, mire. ¿Tenemos ya un nuevo fiscal del Ministerio Público? Sí. ¿Tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia? Ya. Sí. Bueno, ¿y por qué el nuevo fiscal no presenta los requerimientos de casos de corrupción que tiene ahí? ¿Y por qué la Corte Suprema de Justicia no lo resuelve? Es decir, ¿por qué tenemos que esperar que venga la CICI si ya tenemos? Y esto es una exigencia para el fiscal general del Estado. Muy buena pregunta. Porque entonces, ¿para qué elegimos un fiscal general del Estado? Muy buena pregunta. ¿Ah? ¿Por qué no presentan los requerimientos fiscales el fiscal general del Estado?
¿Cuántos amparos están parados en la Corte Suprema? ¿Verdad? ¿Cuántos amparos están parados en la Corte? Y También. tenemos una nueva Corte Así Suprema es. de Justicia. Es decir, Bueno, ahí están las preguntas y seguramente el fiscal general del Estado nos está viendo. No, no, Ahí ¿por qué está no avanzará? directa la pregunta. ¿Por qué no avanzarán? Es porque la CICI, es decir, estamos esperando la CICI como que nos va a venir a resolver todos los problemas y con el paso de la CICI pues no los vamos a resolver. Así es. Y luego se lo atribuimos a la presidenta Castro, al gobierno actual, al Congreso Nacional, al Partido Libertad y Refundación. Sí, yo sí digo que nosotros estamos abiertos con los dos protocolos que se han firmado por parte de la presidenta. La CICI debería estar instalada ya, mire, preparar un caso financiero. Yo que me he dedicado a la materia penal, preparar un caso financiero le lleva 2, 3 y 4 años. En ese sentido debería estar ya instalada la CICI en este país con los dos protocolos que tenemos, preparando. De acuerdo. Si luego podemos hacer las reformas que ellos quieren consensuadas en el Congreso Nacional, de manera que cuando ya se dé la firma, se presenten 24 horas después los requerimientos fiscales. Desde su análisis, Gilberto, ¿cómo ve el panorama y cómo alcanzar los votos necesarios en el Congreso Nacional para que llegue la CICI de una vez por todas? Bueno, yo creo que hay un actor que está faltando. Solo quiero aclarar algunos, ¿cómo se llama? Ideas fuerza que ha dejado aquí la diputada Bermúdez. Porque, por ejemplo, habla de que hay que atraer la inversión. Yo le recuerdo que este año hubo un aumento del 17% de la inversión extranjera, que representa más de $1.000 millones de dólares, ¿no? O sea, me parece que eso también es importante tomarlo en cuenta. Los avances en seguridad, por ejemplo, ¿verdad? La disminución de los homicidios, que son estadísticas que no solo comparte la policía, sino también el Observatorio de Violencia, que son significativos, a pesar de que sigan habiendo tragedias como la de los 5 muchachos, que a mí me parece súper extraño, que el día que comienza acá, la semana que comienza el Foro de Sao Paulo, se desaparezcan como 23 jóvenes a nivel nacional, casi como aquel golpe que dio el crimen organizado contra las mujeres en aquel asesinato masivo en Cefas, ¿no? Que hizo variar toda la estadística de femicidios, por cierto, del año pasado, con las 46 asesinatos de mujeres en la cárcel, ¿no? Precisamente cuando la presidenta estaba aterrizando en Beijing. O sea que hay también una intencionalidad, a mi criterio, del crimen organizado. ¿Cree que es un mensaje porque Claro que se sí. desarrollan ese tipo de eventos para quizá tratar de desviar la atención? De o compensar cómo mediáticamente. Yo sí creo que Pero si asesinan jóvenes, yo sí creo, es una tesis mía, arriesgada si quieren verlo de esa manera. Pero como yo estoy analizando ambas estadísticas, tanto las comunicacionales como las otras estadísticas de realidad nacional, honestamente no me parece coincidencia. Se lo digo, ¿verdad? Está aterrizando la presidenta en Beijing, aquí se están asesinando 46 mujeres por parte del crimen organizado, por ejemplo. ¿Sí? Estamos comenzando un foro de Sao Paulo, acá en Tegucigalpa, un extraordinario evento que tuvimos, están desapareciendo 23 jóvenes del país, casi inédito. ¿Eso es coincidencia? Yo no lo creo, ¿sí? Pero sí, si lo vemos en términos mediáticos, vivimos en un país de terror, ¿va? Si lo vemos en términos estadísticos, la estadística nos dice que realmente ha mejorado. Con respecto al despido de médicos que hablaba, sin duda, salud es un desafío, bueno, para todos los gobiernos, ¿no? Pero el propio doctor Umaña decía ayer que durante la pandemia habían habido más de 2.500 contrataciones irregulares, ¿verdad? Y que evidentemente eso también complicaba el tema de las contrataciones y los despidos, pues, porque hay un desorden administrativo que también es heredado, aunque no quisiéramos hablar del pasado, también es heredado, ¿verdad? Solo el año que viene decía precisamente, no vamos a hablar del pasado, Germán, no queremos hablar del pasado, quisiéramos no tener que referirnos a él, pero este año nos toca pagar 62.000 millones de lempiras en deuda externa, pues, entonces, como cuando debes un tele, pues decís, no puedo ir de vacaciones porque estoy pagando una cuota. Pues, tenés que referirte al pasado de alguna forma porque ahí está presente, es parte del presente, ¿verdad? Esa herencia. Ya hago una aclaración al respecto, entonces. Sí, Dale. sí. Y ya perdí hasta el punto. El punto era de cómo alcanzar los consensos Esa era la entre pregunta. Libre Sí, y no, los yo demás estaba partidos precisamente políticos para... No, mire, yo pienso que aquí hay un gran autor ausente que quiero señalar, y es el Movimiento Popular Hondureño, y es las organizaciones de sociedad civil. En Italia, yo he puesto este caso varias veces, por cierto, porque allá vivía el doctor Marcelino Borjas y él nos contó de propia experiencia cómo pasó esto. ¿Se acuerdan que en medio de los 90 un fiscal se atrevió a requerir a los capos de la mafia, ¿verdad? De la Cosa Nostra allá en Italia. Y ese fiscal terminó en un cráter como de 40 metros porque le pusieron una bomba en el carro, pero una bomba terrible, ¿va? Extraordinaria. Estoy hablando de Europa, estoy hablando de un país desarrollado, ¿no? Italia. ¿Y qué es lo que hizo ese país para salir de esos altísimos niveles de corrupción? Fue a pura movilización social.
todas las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones populares fueron a la calle porque no había otra forma. Fue como cuando nosotros salimos por lo de la CICIG, ya no había otra forma, pues la institucional estaba completamente copada por el crimen organizado en este país, en el gobierno del Partido Nacional, y teníamos un narcotraficante de presidente. Entonces, bueno, la única forma es la integración de los movimientos sociales. Lo digo porque nosotros como el gobierno, yo creo que ya demostramos que la voluntad está, que la fuerza, pero la institucionalidad está tan corroída y tan desgastada que no nos ajusta la fuerza, no nos ajusta. Entonces tiene que salir el pueblo a las calles, digo yo, en una actividad organizada conjunta, todos los que luchamos en contra de la corrupción, a demostrar que también hay voluntad popular acá de avanzar. No lo va a lograr solo el gobierno. Ya el gobierno puso las cartas sobre la mesa, fue totalmente transparente en su intención de que seamos investigados, de que nosotros podemos abrir todas nuestras cuentas hasta personales si se quiere para ver de dónde vienen nuestros dineros, cómo vivimos. Ahí nos acusan a nosotros hasta de nepotismo. Dios mío, si lo único que tenemos es un salario, ¿verdad? Después de haber peleado toda la vida y entonces estamos señalados porque somos enemigos políticos del sistema. O sea, yo creo que hay que ser como más honestos y decir el gobierno hizo todo lo que pudo y sigue haciendo y va a seguir haciendo, pero hace falta un componente acá, que es la sociedad civil auténtica, no la financiada ni la que viene de la cooperación norteamericana, que evidentemente no se va, o europea, que evidentemente no se va a manifestar en función de eso, pero sí, yo le digo al movimiento estudiantil, se lo digo al movimiento obrero, o a los sindicatos, o a los demás actores sociales que en otro momento han hecho que la balanza en este país se incline por las causas populares, por las causas de la mayoría. El gobierno no puede solo. Son demasiadas las fuerzas, no solo internas, sino externas, los capitales transnacionales, la mafia, el crimen organizado, los que están coludidos desde los partidos políticos, los que hacen una fuerza, un solo bloque para que este tipo de iniciativas no puedan avanzar. Es evidente que necesitamos más actores en esta batalla. Abogado Leitzelar, brevemente voy a hacer la pausa con eso. Sí, no, solamente aclarar, ¿verdad? Nunca he estado en desacuerdo de que se analice el pasado. Si no conoces tu historia, la repetís, eso Así estamos claros. Muy bien. Lo que no comparto es el sesgo de reducir los 12 años, porque comparto con usted, doctor. Si me van a señalar cosas feas, como dice usted, no quiero que me las señalen, por eso decía. Vamos a los 8, vamos a los 12, hablemos de la deuda externa en el gobierno de Mel, hablemos de lo que pasó con el Mitch. O sea, el país ha tenido miles de oportunidades y yo creo que todas hay que analizarlas. Pero si nos quedamos solo en los 12 años, creo que tenemos un error de concepto porque estamos tratando de dejar como que si todo el principio y bien del mal de Honduras pasó en estos últimos 2 años y eso no es cierto. Esa es la parte que yo no comparto. Eso por un lado. Y por otro lado, Gilberto, con todo el respeto, o sea, yo creo que aducir que los grupos de poder o que las élites políticas o económicas están matando gente para hacer quedar mal al gobierno, o sea, discúlpame, o sea, me parece grave. ¿Sabes por qué? Porque hay un montón de tesis de la oposición extrema. Solo déjame terminar la idea. De la oposición extrema de que te dicen, como decías el otro día, los izquierdistas come niños y todo. Se dicen cosas a veces sin ningún fundamento de los dos lados. Y eso es a lo que voy. Específicamente en el tema te quiero dar un dato, porque yo obviamente lo analizamos el año de la masacre. Enero habían habido 3 masacres, febrero habían habido 2, en marzo habían habido como 4, en abril no hubo masacres ese año, en mayo hubo una creo. Y en ¿cómo se llama? En cuanto firmamos el tratado con China, ese mes hubo como 11 asesinatos masivos. Mira, es que no es coincidencia, lo puedes ver en la estadística. No, sí, ya lo dijiste, Gilberto. Lo único que te digo es que me parece extremo. ¿Sabes mira lo de Magdaleno. No, es que explico. Mira, cuando tenemos situaciones de esa naturaleza, señores, investiguémoslas, demos certeza de las cosas, pero lo que estás diciendo es una especulación que es la misma que veo del otro lado y que lo único que hace, permíteme, es generar incertidumbre. Vaya, ¿con qué datos lo respaldan? Con las estadísticas, o sea, estadísticas de muerte que son coincidentes con eventos políticos. Ahora, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo más grave? No. Más que los datos, si usted son gobierno, porque entiendo que usted gobierna, si usted gobierna, lo más grave es que teniendo los datos y la información, no haga nada. Sí. Realmente eso es atentar. ¿Con qué institucionalidad? Andrea. Entonces no especule, porque si usted tiene la información, sino que también usted se vuelve cómplice
de Miren, esas acciones. Entonces, si queremos realmente generar certidumbre, Solo para terminar la confianza, idea. No es secreto que hemos estado en manos Solo para del crimen terminar la organizado. idea, Gilberto, de lo que decía Andrea, porque va a un corte y luego si quieren seguimos. Mira, Claro. yo lo que siento es que es como el alcohólico. Tenemos que decir, el alcohólico no se cura hasta que no reconoce que es alcohólico. Señores, hay gente espectacular en Libre. Hay gente espectacular en el Partido Nacional. Hay gente espectacular en el Partido Liberal. Hay gente espectacular en Honduras porque tenemos gente espectacular. Lo que yo no puedo aceptar, y repito, creo que debemos razonar sobre eso, es seguir en ese ataque y esa descalificación solo porque, como decía el perro amarillo, es que es un poco pendejo, dice, pero es nuestro pendejo. ¿Te acuerdas? ¿Ah? Refiriéndose al alcalde. Señores, la gente decente de Libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional, del PINU, de cualquier forma política, de cualquier gremio, doctor, periodista, abogado, etcétera, tenemos que unirnos en un bloque de gente decente que quiere hacer las cosas bien. Porque si vos me insinuás, Gilberto, de que Libre es puro y prístino, no es cierto. Estamos todos. Pero no nos parecemos ni así al Partido Nacional, ¿verdad? Yo no te quiero Ni comparar. siquiera- bueno, pero no. si estás haciendo Déjame, una déjame observación- terminar, déjame Sí, terminar. Ni cerca, Déjame terminar. Ni cerca el Partido Liberal tampoco. Déjame Muy terminar. bien. Yo no te estoy comparando. Yo simplemente estoy diciendo que en todas las instituciones hay gente valiosa y hay gente que no. Y lamentablemente, con todas las buenas intenciones, yo puedo creer en tus intenciones, en las del abogado Barrera y de otro montón de personas, pero hay determinadas personas que manejan determinados hilos porque tienen otras intenciones y otros intereses y arrastran a las instituciones en otra situación. Si no somos capaces de diferenciar eso y dejar de estar divididos por los que mueven esos hilos negativamente, vamos a seguir divididos. Y los que son chabacanes y están arrastrando el país en direcciones equivocadas, van a terminar arrastrándolo. Eso es lo único que quiero que reflexionemos. Continuamos con más del foro La Entrevista esta mañana de miércoles, tratando el tema de la Sisi y cómo deberá pasar por un proceso en el Congreso Nacional para su posible llegada. Estamos ya a las puertas del retorno a las sesiones presenciales en el Congreso Nacional y quiero preguntarle al diputado Barrios cuáles son los principales temas que ustedes tienen en agenda para el regreso a estas sesiones. Bueno, digamos, el regreso a sesiones, pero con respecto a la CICI, digamos, y el combate a la violencia, en agenda. Tercer debate de la ley de colaboración eficaz. Hemos pasado 2. En agenda tenemos también la ley de los chips, de regulación de los SIM card, de los chips que tienen los teléfonos, ¿no? Igualmente entiendo, porque como nosotros no hemos regresado al Congreso Nacional, lo que estoy diciendo es un poco lo que hemos escuchado en los medios de comunicación. Elevar la figura del tipo penal de asociación ilícita con terrorismo. Me parece muy importante. Y bueno, eso digamos en el tema de combate a la criminalidad, pero fíjese que hay un documento que me parece muy importante, que lo presentó la compañera diputada de mi partido, del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Hortensia, un paquete de medidas que tiene que ver y que recogía, digamos, alguna de las condicionantes que ponía la ONU para su instalación acá. Y ese proyecto de ley que a mí me pareció y me parece muy importante, está pendiente de que la presidencia y la junta directiva no solamente nos lo dé a conocer a todo el pleno, sino que se nombre una comisión especial para que dé un dictamen, porque ahí se abordan, digamos, algunas de las iniciativas, eleva el rango para que pueda presentar el ejercicio de la acción penal pública, la CICI, por ejemplo,
en la misma iniciativa de ley se quita la inmunidad a los alcaldes y a los diputados al Congreso Nacional. Es un documento que me parece importante, que tengo entendido que la comisión especial que está negociando la instalación de la CICI también se le hizo llegar a la comisión especial de la ONU y al secretario general para que se pronunciara al respecto. Así que esto, grosso modo, es más o menos lo que hay en agenda y que tendríamos que conocer. Finalmente la agenda la dispone el presidente de la Junta Directiva. Como Partido Nacional, ¿cómo están en agenda y en propuestas ya con este regreso? Bueno, como tenemos claro que aquí lo más importante es el bienestar del pueblo hondureño, creemos que es sumamente importante de nuevo generar gobernabilidad dentro del Congreso Nacional para mandar un mensaje de certidumbre y seguridad jurídica. Ese es número uno. El otro tema con la ley de empleo temporal, la ley de empleo por hora, que si bien es una iniciativa que presentó el Partido Liberal, creemos que es sumamente importante nuevamente retomar ese tema porque es un tema que va a brindar un poco más de esperanza a muchos jóvenes que tienen que trabajar y estudiar, porque hay que tener bien claro cuál es el espíritu de esa ley, ¿verdad? Que los jóvenes pudiesen tener esa oportunidad laboral con todos los derechos y que puedan también tener la oportunidad de trabajar, que eso es sumamente importante. Luego, tenemos también algunas otras iniciativas enfocadas justo, por ejemplo, con el tema de las mujeres. Tenemos varias iniciativas ahí, como por ejemplo la Ley Rosa, la reforma al Código de Trabajo, la incorporación de los empleados del Seguro Social que no tienen seguridad social al INJUPE. Tenemos varios temas enfocados en la persona humana, que al final es lo más importante. Desde luego, el tema de combate con la corrupción es un tema que, como esta nueva generación de políticos, porque sí hay que tener bien claro que esta bancada del Partido Nacional, si bien hay algunos rostros que han tenido experiencia legislativa, pero una bancada completamente renovada, hay 22 diputados del Partido Nacional que son totalmente nuevos, somos 8 que tenemos nuestro segundo periodo y luego tenemos apenas 7 o 8 que son los que están repitiendo más de una tercera vez. Una bancada realmente renovada y estamos seguros que nuestro compromiso seguirá siendo por Honduras. Como bancada en oposición, tenemos claro que aquí lo más importante debe ser el bienestar y la prosperidad del pueblo hondureño. Doctora, en números, ¿cómo está el Congreso Nacional con los cambios que se dieron recientemente para analizar pues las posibilidades que tienen también de aprobación? Mire, algo de sumamente leyes? importante que se me olvidaba mencionar, que en el artículo 587 del Código Penal, abogado Barrios ya menciona el tema del delito de terrorismo, el tema de terrorismo como un delito. Está en el artículo 587 del Código Penal. Yo no soy penalista, pero me vi obligada a revisar, ¿verdad? Y luego en relación a las nuevas Solo le hago una referencia, Di. La redacción no es la mejor, porque en ese artículo 587 se refiere al terrorismo en términos generales y la reforma va, digamos, encaminada a que el que pertenece a una asociación ilícita se le pueda imputar, digamos, el tipo penal de terrorismo. Ese 587 se refiere a la asociación en términos generales una reforma de y eso, no a la persona en particular. Características específicas, sí, nos explicaba exacto. El jefe de la Policía Nacional. Solo quería hacerle ese apunte. Y eso es bien importante para también no estigmatizar tampoco a los jóvenes, porque usted sabe que hoy el tema del tatuaje, yo que voy al gimnasio, usted va al gimnasio y ve 20 jóvenes, óigame, hoy 19 tienen tatuajes, ¿verdad? Claro. Y eso no significa que los muchos están metidos en cuestiones irregulares, ¿verdad? Derechos humanos, hoy el tatuaje es un tema de moda, los muchachos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se han reformulado las fuerzas políticas en el Congreso Nacional? Mire, somos 43 del Partido Nacional, 12 que espantan los del Partido Libre, ¿verdad? Ahí son 55, más 22 del Partido Liberal son 77, más 6 de PCH, ahí son 83. Y luego hay una independiente, son 84. O sea que realmente ahí este lado lo que tenemos mayor capacidad de poder dialogar, consensuar y alcanzar los 86 votos para una reforma es definitivamente lo que estamos en oposición. Pero más allá de ese poder político, creo que lo más importante es poner en la mesa Honduras. El gobierno, la bancada de oficialista debe tener esa habilidad de poder construir consensos, dialogar, poniendo primero en la mesa una agenda que dé respuesta a las necesidades del pueblo hondureño. Esa es la realidad. Ok, entonces, doctora, en oposición, ¿cuántos diputados quedan? 83. 83. Ok. Ahora, ¿cómo a través de Libre van a lograr esos consensos también, Gilberto, con las marcadas diferencias que tienen de posturas, de pensamientos, tomando en consideración los antecedentes de los que hablan?
y lo que hemos escuchado también a lo largo de este foro? Bueno, primero si ya tienen 83 ya no hay que pedírselo a Libre, ¿no? Hay que pedírselo a la oposición, el consenso. Claro, por ¿verdad? eso, por esa razón. Sí, ¿Cómo, no, sí, cómo pero alcanzar fíjese que yo con la le voy a decir oposición? una cosa. Ahorita en Libre, por ejemplo, que hay esa partida de Jorge Calix y sus amigos, los otros diputados, son 12. Yo hablé con Yavés Avión la semana pasada y me dijo que igual ellos van a seguir votando por los compromisos que tenía la bancada, ¿verdad? Porque sería para ellos, me lo dijo Yavés, ¿verdad? O sea, bueno, cumplir con un compromiso. Para mí, desde el punto de vista político, me parece un suicidio que vayan a votar en contra de algunas reformas que son necesarias, porque tienen un pueblo observándolos, pues. Si van a votar en contra de algunos compromisos que asumieron incluso todas las bancadas, ni siquiera la de Libre, pues, ¿verdad? Sino todas las bancadas. Entonces, por lo menos en los temas importantes, más torales, ley de justicia tributaria, reforma del Código Penal, etcétera, todas esas cosas, yo creo que ya hay consensos, ¿verdad? Es de convocar. En eso tampoco hay que poner un panorama de que el Congreso Nacional es un campo de batalla ahorita, no, al contrario, ¿verdad? Ha habido voluntad, y debo decir, no solo de la bancada nuestra, pues, sino de la bancada que se han decidido, o del Partido Nacional, o de las bancadas del PSH y del Partido Liberal. Ha habido mucho diálogo. Y le voy a decir algo más. Me parece que hay que releer el Congreso Nacional ahora, porque no es el Congreso de hace un año, pues entonces no hay que tener ese estigma de que no se va a avanzar. Yo sí pienso que se puede avanzar. Creo que hay voluntad de todas las bancadas. Sin duda alguna. ¿Cuál es su opinión respecto a los diputados de Libertad y Refundación que ahora van a seguir movimientos políticos que se unen en precandidaturas presidenciales en el Partido Liberal? Mire, sí, yo quiero opinar sobre el Partido Liberal porque me parece que todo lo que no funciona en los demás partidos ha sido desechado dentro del Partido Liberal, y el Partido Liberal lo han convertido en una casa loca ahora, ¿verdad? ¿Cómo, sí, ¿Cómo? El Partido Liberal es una casa loca ahora. Hay como que se descuartizan los partidos y arman Frankenstein ahí, ¿verdad? Porque esto que Salvador Narrala, que Cali, todo lo que Salvador además, bueno, a mi criterio, con todo respeto a la base y a la dirigencia del PSH, que conocí muy poco, pero, o sea, ¿dónde queda esa gente? Si su máximo líder, el presidente del partido, la vicepresidenta del partido, que es Hiroshka, se van, les avisan, nos vemos, les dicen. Sí. Yo no sé qué compromiso tienen realmente con sus dirigentes y con su base. Adiós, les dicen, nos vamos al Partido Liberal. Y allá empiezan a llegar otro montón de desechos de otros partidos, ¿verdad? Y empiezan ahí a armar conjeturas. Yo sinceramente creo que eso es un fracaso, ¿verdad? Total políticamente. Nosotros estamos, desde el punto de vista político, alegres, nos quedamos sin oposición. Vamos listos y servidos al segundo mandato del Partido Libertad y Refundación con la oposición que tenemos. El Partido Nacional está vedado. Al menos 2 o 3 periodos está vedado de volver al poder, ¿verdad? Por todo lo que viene arrastrando el narcotráfico. Yo soy el partido más grande, el más organizado, el mejor estructurado y el que tiene muy claro que aquí lo más importante es... Por supuesto, eso que usted lo tiene que decir, ¿verdad? Y usted tiene una Sí. estructura respetable, una estructura que viene, ¿verdad? Que tiene un pensamiento ahí conservador, pero que es... digamos, muy franco, pues, es muy franco, pues. Sí. Se llama Dios, Patria, Familia, se llaman los valores de los conservadores. Vida, Dios, patria, familia, paz, libertad y ya, democracia. ahí están, son los valores, ¿verdad? Clásicos. Sí, está bien, pero el tema es que no tienen candidatos, no tienen figuras presidenciales, no tienen, ¿verdad? Y las que tienen, ¿verdad? A nosotros nos alegraría, pues, las que ya han mostrado que las lanzaran, porque para nosotros el camino allanado al segundo mandato. Y en el caso del Partido Liberal, ya no tiene, mire, la propia base del Partido Liberal está ofendida. Fíjate que todo lo que no sirve de los otros partidos se lo van a dejar ahí y además lo ponen de candidato a presidente. Por un momento, cuando yo hice la pregunta de su punto de vista de los que salieron de Libre, que se van al Partido Liberal, vi que estaban de acuerdo con la doctora Johanna, porque sí. La doctora decía que sí, afirmaba que sí. ¿Qué opina, doctora? No, yo creo que en realidad cada quien debe dedicarse a ordenar su casa. Yo no me explico cómo alguien del Partido Libre me va a venir a decir a mí a ordenar, a ver cómo ordeno yo mi casa si tienen un verdadero desastre en la casa de ellos. Como Partido Nacional somos el partido más grande, más organizado, el más estructurado y que tiene muy claro que aquí su compromiso es por Honduras, que el enfoque aquí es por Honduras y gracias a Dios que con toda la experiencia que hemos vivido nos ha permitido renovar nuestras bases, renovar nuestra estructura pero no perder de vista el objetivo, Honduras. Esa es la realidad. Entonces yo sí creo que todos los partidos políticos merecen respeto. No hay partidos políticos pequeños, señores. No hay partidos políticos pequeños y siempre es importante respetar al adversario. Somos el Partido Nacional, el más grande, el más organizado, el mejor estructurado y el que tiene claro que el objetivo número 1 aquí
es el desarrollo de Honduras. Es interesante ver estos cambios en la política nacional recientemente y quiero preguntarle, abogado Barrios, también qué piensa de esos diputados de Libertad y Refundación que van a seguir a un precandidato presidencial que ha solicitado ya adherirse al Partido Liberal de Honduras. Mire, dos cosas. Primero quisiera decir que el Congreso Nacional va a seguir como tal. A mí el disentir, digamos, un compañero de otro, me parece, eso es propio del Congreso Nacional. No le la preocupa. política. El Congreso Nacional, mire, si hay poder del Estado que refleja, digamos, Todas las toda contradicciones la sociales. representación de la sociedad hondureña, Sí, es el Congreso Nacional. así es. Es más bien, yo Y es celebro difícil. que este Congreso Nacional, mi partido, digamos, no tenga la mayoría simple. Es decir, porque es un poco, cuando a mí me dicen que nosotros estamos en el poder, pues siempre voy a decir cuál es la correlación de fuerzas que hay en el poder legislativo o la correlación de fuerzas que hay en el poder judicial. O sea, un poco para desvanecer esta idea. Está muy dividido. No, para usted el poder. pero no es que no somos mayoría. Es que no somos Es decir, mayoría, no. en ninguno de los dos poderes del Tenemos Estado. una Es decir, sexta parte del poder local a nivel nacional, solo la sexta parte de los diputados. Tenemos 5 de 15 magistrados. Tenemos, o sea, en todo donde lo ves la correlación. y mire, es- y el partido político que tiene menos municipalidades. Es decir, para Pero que vea usted que no solo le estamos quiero, en el solo le poder. quiero agregar, perdón, ese punto, pero miren, pero solo ustedes han sido capaces de perder a sus aliados. Si cuando uno está en el poder uno fortalece a sus aliados. Y todos sus aliados se les han ido. Se les fue el designado presidencial, se les han ido los Es que hay diputados. O sea, que- ese es lo peor. hay que darle ¿Sabe la- por qué, don Gilberto? Porque Sí. tenemos que aprender a consensuar. Usted a varios momentos ha dicho, bueno, es que tenemos que aprender a negociar. No, también me gusta para negociar. Sí. A consensuar y a dialogar. Si tenemos claro que la agenda es el país, es Honduras, pero si tenemos claro que la agenda es el partido, las personas, entonces pasa el caos que tienen ustedes. Yo vuelvo a insistir, con todo lo que usted puede imaginarse que tiene el Partido Nacional, somos el más grande, somos la alternativa por Honduras. Mire, pero hay gente en la que usted lo puede detener. ¿Quién puede detener a Salvador Narrala, por ejemplo? Que anda, en una década que yo tengo de observarlo y 4 de estudiarlo, partidos. ha brincado 4 veces y va a seguir brincando. Yo le acuerdo que dentro de 2 años el titular va a Aparecer. ser: el Partido Liberal me traicionó. Sí, lo puedo apostar 2 en este años. momento. Sí. Lo puedo apostar Pero en este está siendo momento optimista, que el ¿no? titular dentro de 1 o 2 años, el Partido Liberal me traicionó. Sí. Entonces, retomo la idea del Congreso Nacional. Mire, hay grandes temas, y un poco lo que decía el abogado de la Isela, hay grandes temas Sí. Así es. que aunque la oposición tenga más diputados al Congreso Nacional, yo creo que vamos a estar de acuerdo. Claro. Estoy seguro que vamos a estar Deberíamos. de acuerdo. Deberíamos. O deberíamos estar de acuerdo. Es preocupante, De por manera ejemplo, que, aunque la oposición no apoye en un tema de interés, quien va a quedar expuesto son los que no votan en ese tema de interés. Así que a mí no, digamos, en términos generales y en los grandes temas de país en los que todos deberíamos de estar de acuerdo, yo creo que el consenso Claro, lo vamos es a importante. buscar Lo vamos a encontrar. como bancada mayoritaria, Sí. pero no como la oposición es mayoritaria. Yo creo que ese no es el problema. Ahora, es con los preocupante compañeros... algunos de estos temas que ustedes tratan. Por este lado, la ley de empleo por hora. Por este lado, esta ley de colaboración eficaz, estos temas relacionados a la seguridad. Porque al final lo que se busca, o lo que se debería buscar idealmente, es el bienestar de la población, sin duda alguna. Y en la ¿Qué ley de opinas, colaboración abogado? eficaz vamos a estar de acuerdo. Yo le aseguro que Y en la mire, ley yo de espero ahorita que nos pongamos de acuerdo, porque también nosotros como mujeres nos hemos organizado, todas las mujeres de las bancadas de los diferentes partidos políticos, para que nos puedan aprobar los varones una ley contra la violencia política hacia las mujeres, porque desafortunadamente cuando las mujeres participamos, óigame, es que es como que se ponen de acuerdo todos, ¿verdad?, para mangollarnos, ¿verdad? Entonces sí necesitamos que nuestros compañeros varones, si realmente están interesados en que las mujeres participen, que nos respalden y nos apoyen en esa iniciativa de ley para prevenir, sancionar, erradicar todo tipo de violencia política hacia las mujeres. Así que ¿Sabe necesitamos cuál es la apoyo. principal qué bueno. víctima de la ley contra la violencia contra las mujeres? La presidenta Xiomara Castro. Es la primera que Las barbaridades que le dicen los No, políticos mire. a la presidenta. Diariamente. Déjeme terminar A la idea. todas las mujeres. Pero la primera víctima Sí, claro. es la presidenta Así Xiomara es. Castro. Salvador Narrala, que era vicepresidente, Uy. ahora designado presidencial, los Quiera Dios. términos en que se refería, fíjese, no estoy hablando de Xiomara Castro, a la presidenta, a la institución, de verdad
es deprimente. Si la ley fuera retroactiva le damos cadena de perpetua. verdad, Sí. de verdad. Entonces, un poco para que usted tiene razón en aprobar esa ley y puede contar Claro. con el apoyo de la bancada. Y el Que ojalá movimiento que las popular, voces claro, de las claro. mujeres Sí. también sean mayormente escuchadas en el Congreso. ¿Qué opina, abogado Leitzelar? Hemos tenido aquí un debate interesante. No, bueno, mire, yo coincido plenamente en que la agenda debe ser Honduras, definitivamente. Sí, claro. Y si la agenda es Honduras, aquí no debería haber ningún problema. Sí. Pero yo insisto, lamentablemente no siempre la agenda es Honduras, porque hay muchos que mueven hilos en otras direcciones. Y reitero, no es exclusivamente en el Partido Nacional, no es exclusivamente en el Partido Liberal. O sea, hay personajes que se insertan en determinados lugares y manipulan las cosas en otras direcciones. Y ahí es donde yo siento que debemos trabajar en una unidad de nación. Porque mire, si hacemos una división sencilla, en principio el Partido Nacional tiene más diputados en este momento, así de manera simple. Sí. Ahora, los consensos, como bien indicó usted, ¿a qué deben obedecer? A que estamos trabajando por el país. Así es. Y se acabó la discusión. Así es. Ahí no hay ningún problema. Así es. Con el abogado Barrios, por ejemplo, tuvimos una discusión, recuerda, en Radio Cadena Voces, con el tema de la ley de justicia tributaria. Sí. Una ley que definitivamente nadie puede estar en contra de ella. Yo creo que se tiene que promover. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se necesita especializar, se necesita valorar, se necesita que lleve la técnica jurídica y la técnica legislativa adecuada, porque si no va a ser un instrumento más que solo va a servir para generar desastre, Más ¿va? división. Porque si no, no vamos a dar los pasos que necesitamos. El otro tema, que esa es la crítica que yo le hacía aquel día, ¿va? La gente piensa, ¿por qué necesitan recaudar más? Si se supone que antes no ajustaba el dinero porque se lo robaban. Si ya no se lo robaban, ¿por qué necesitan recaudar más? Eso por un lado. Y por otro lado, qué bueno que se recaude más. Pero si no hay una lucha clara y frontal contra los temas de corrupción, Claro. el dinero simplemente se va a ir en corrupción nuevamente, ¿va? Si tenemos la estructura de una recaudación adecuada, de una recaudación transparente, de una recaudación justa, como lo dice el título de la ley, y además tenemos los mecanismos y los canales para que ese dinero se invierta en los lugares donde se tiene que invertir, fabuloso, si esa es la única manera de alcanzar el desarrollo social en el país. Pero hay tanta percepción negativa por cosas como las que estábamos discutiendo. Entonces, yo siento que la parte que nos falta es un tema de construcción de unidad nacional. Estamos claros de que hay muchos problemas. Social por Honduras. Claro, ¿por qué? Porque hemos tenido una cantidad de desaciertos en el pasado que tienen a la gente dividida. Aquí, como decimos los hondureños, no le aguanto ni la brisa, va, a nadie, va, porque estoy molesto, salgo de mi casa a ese tráfico infernal, las noticias que hay en la radio, en la televisión, son malas de toda perspectiva. Entonces, me cargo, y de repente viene alguien y me dice, señor, una florcita, le tiro todos los micos y pericos a la persona porque estamos cargados de una manera complicada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que, fíjese que sería fabuloso que hubiera alguna iniciativa de ley en la que se maneje toda una serie de controles, tanto mediáticos como de la manera en que se expresan los funcionarios, la manera en que se expresan los mismos periodistas. Mire, hay periodismo nocivo, con el respeto debido, ¿va? Porque tiran noticias o usted ve fotografías de una persona que fue atropellada y que su cuerpo está y le ponen eso en primera plana y la foto y tal vez el familiar ahí llorando a la par de... O sea, nos hemos desensibilizado de una manera que estamos destruyendo toda una serie de factores de cohesión social que son sumamente importantes y yo no veo a nadie preocupado por esas cosas. Mire, lo que mencionó Gilberto de la matanza de las mujeres en la cárcel. Hombre, en un país medianamente civilizado de eso seguiríamos hablando hasta el día de hoy, porque eso es una cosa que me da frío. O lo que ocurrió el otro día de una mujer que en una lucha con otra le arrancó 2 dedos a punta de mordidas a otra mujer. Sí. Por Dios, mira a lo que estamos llegando. Sí, a lo que estamos llegando. El joven ese
que por efecto de drogas mató a su abuela a machetazos. Y entonces las noticias son, padre mató a su hijo mató a su papá, el otro mató a la otra. Y hemos perdido una sensibilidad que no nos permite generar esa unidad que necesitamos como país. Entonces, un plan de nación real, una ley que construya esa unidad, esa cohesión social que necesitamos, es fundamental. Porque miren, si la agenda, que como bien dijo el abogado Barrios en el Congreso, que es la representación más evidente del pueblo de Honduras, no funciona y estamos en muchos momentos como perros y gatos y no anteponiendo la agenda de Honduras, ¿qué generamos hacia la población? Generamos incertidumbre, generamos duda, generamos una serie de preocupaciones que no es lo que necesitamos. La gente necesita soluciones a problemas tan sencillos como el transporte, ¿verdad? A problemas tan sencillos como la educación, que debería ser una cosa fácil de resolver. Pero te interrumpo ahí solo una cosita, mira, porque efectivamente sí hay un problema de percepción, porque si la estadística indica que hay una menor incidencia de todos esos casos que has mencionado, eso no es una percepción, es una estadística. Y si el país está haciendo más inversión social que nunca en su historia con el tema de caminos productivos, con el tema de carreteras, con el tema de reparación de escuelas, o sea, si eso no está, digamos, en la primera plana de los medios de comunicación, porque no vende tal vez no vende sacar una carretera, tal vez el morbo no es pues una mercancía, digamos, en los medios de comunicación, es precisamente porque hay una intención de generar una percepción bastante negativa de lo que está pasando. A mí me parece, te digo, porque no hay ni un solo reportaje que vos veas en un medio de comunicación en la noche de las cosas positivas que hace el gobierno a diario, pues. Y te digo que es una presidenta que tiene un rigor de trabajo y de esfuerzo fíjate, como Gilberto, no hemos tenido. que estoy en desacuerdo porque yo he visto mucha publicidad en donde salen cosas del gobierno positivas. Y reitero, yo lo he dicho en todos los foros en los que me ha tocado, es mentira que todo es malo. Por el amor de Dios, eso no es cierto. Pero viste, mira, imagínate de dónde, que todo es malo. De dónde partís. No, o sea, es que te digo que es un problema de percepción. Pero ¿por qué te digo eso? Porque esa es la percepción de mucha gente. Porque es la percepción. Que está en oposición, que está en eso. Y dice, es que nada sirve. Eso no es cierto. ¿Ah? Por eso, como la discusión que teníamos hace un rato, que si todo el Partido Nacional, que si todo el Partido Liberal. Yo creo que eso de generalizar cosas es una cosa completamente equívoca. No, perfecto. Bueno, por eso yo te digo, no sé también qué medios estará viendo Gilberto, no, porque es que en mira, un medio serio como este hay balance es correcto, en la noticia. A eso voy. Si fuera por esa razón. Y, pues. Y aquí quiero, termino mi intervención, solo por lo que dice Andrea, ¿sí? Quiero decir una cosita, Andrea. Durante todo el periodo de la narcodictadura, el único medio, yo podría decir dos, pero digamos el que más mandaba una cámara siempre que había que hacer un balance era Canal 11. Pero el Canal 11 es una excepción, no la regla, ¿verdad? La regla es que, y por tanto yo no monitoreo Canal 11, porque Canal 11 es balanceada la información. Monitoreo los medios que nos atacan precisamente, ¿verdad? Entonces si yo hago esa salvedad, Andrea, obviamente no lo hago por usted, que usted lo haya mencionado, sino porque es una realidad. Siempre había una cámara enfrente de mi casa y enfrente de mi casa o de la casa de los compañeros pidiendo un balance para darle objetividad a la información. Empezamos con más del Foro La Entrevista esta mañana por Canal 11. Estamos ya en poco tiempo para finalizar este programa. Quiero brindarle el espacio a cada uno de los invitados para brindar sus opiniones ya respecto a este tema de la CICI, retornando al tema principal y también a las propuestas que se van a discutir próximamente en el Congreso Nacional. Primero las damas, vamos a comenzar con usted. Bueno, primero gracias, Andrea, gracias a esta casa. Insistimos, creo que es el momento de estar unidos en la diferencia. Es el momento de sentarnos todas las fuerzas políticas y juntos construir una agenda legislativa que le dé respuesta a los verdaderos problemas del país. Honduras merece una unidad y una reconciliación y nosotros, la clase política, estamos obligados a aportar con la solución. La gente necesita trabajo, señores, necesita que combatamos la corrupción y la impunidad. Necesitamos lograr que nuestros jóvenes se queden en el país, que no migren. Necesitamos un país más seguro. Así que es una responsabilidad absolutamente de todos. Así que hacemos un llamado a todos, a la academia, a la sociedad civil, a la iglesia,
a las padres de familia, a los jóvenes organizados, juntos, tomados de la mano y construir un gran pacto social por Honduras donde la unidad y la reconciliación sea pilar importante de esa mesa de diálogo. Así que gracias. Gracias, doctora. Gilberto Ríos, su conclusión sobre Bueno, estos insisto temas. en la necesidad de que deben haber más actores en el tablero. Yo creo que los que estamos ahí tenemos una especie de tensión que no nos permite avanzar. Yo creo que tenemos una oposición férrea que avance la lucha contra la corrupción en el país, porque las fuerzas, digamos, del capital transnacional, que es la principal fuerza de corrupción ahora mismo, ¿verdad? Porque fue la que implementó el modelo neoliberal, ¿no? Y el desplazamiento de las fuerzas nacionales económicas hace que nos quedemos sin actores suficientes para que aún con la política, teniendo el poder ejecutivo, teniendo, digamos, cierta parte de la sociedad convencida que se debe avanzar, pues la tensión es evidente, pues avanzamos muy lentamente o estamos algunas veces incluso en retroceso. Entonces necesitamos más actores en el tablero y esos actores deben ser para mí los sectores conscientes a nivel social que no deben delegar su responsabilidad completa, digamos, en el gobierno, en los actores políticos. Lo decíamos también cuando nos reunimos con los movimientos populares, que la mitad, obviamente, de los dirigentes populares nos fuimos al gobierno, ¿verdad? Y entonces quedó la otra parte del movimiento social como esperando que el gobierno resolviera. Y eso no va a ocurrir, pues. No va a ocurrir sin la participación activa, insisto, de los estudiantes, de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, de los indígenas, es decir, de todos esos conglomerados que son directamente afectados por este modelo económico que tenemos. Sin la conciencia de su participación, sin la participación activa, es muy difícil avanzar. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles, pero hay tensión y hay enemigos de considerable tamaño que nos impiden avanzar al ritmo que nosotros quisiéramos. Gracias por la invitación. Diputado Barrios, su conclusión sobre el tema y también pues el llamado al Congreso Nacional a crear esos consensos que tanto se necesitan en pro de la población de Honduras. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y la oportunidad. Lo primero que tengo que decir es que valoro que, digamos, esta mesa de conversación, pese a nuestras diferencias, podemos debatir públicamente los temas. Y yo creo que eso hay que valorarlo y que no es cierto que todos los políticos somos malos en Honduras. Yo sí creo que hay una clase política interesada y nosotros aquí de alguna manera hemos hecho política todos entendiendo que es la cosa pública lo que estamos debatiendo. Esto lo valoro. Segundo, que no es una casualidad, leía una encuesta el día de ayer, que la política mejor valorada en Honduras en este momento es la presidenta Xiomara Castro. Mire, en mi condición de diputado, y soy diputado del departamento de Cortés, cada fin de semana tengo contacto directo con gente del interior de mi país. Y hay una percepción totalmente diferente de lo que hay en los grandes centros urbanos y sobre todo en Tegucigalpa. Efectivamente. Mire, la gente de a pie valora, digamos, la mayor inversión en infraestructura de los 25 años que se ha hecho en el país. Las carreteras que se están haciendo, sobre todo en el norte, la gente lo valora. La inversión que se está haciendo en los centros educativos, en las escuelas, principalmente la gente valora. La inversión que se está haciendo en dos cosas que le afectan directamente a los campesinos, caminos productivos y los bonos en fertilizantes, lo valora la gente en el interior. Así que yo quiero reconocer y que la presidenta sea la mejor valorada política en este país. No me parece, digamos, extraño en el interior de Honduras. Y lo tercero, y por último, estamos listos en el Congreso Nacional, igual que la doctora Johanna Bermúdez, para que nos convoquen a sesiones y entrarles al paquete, sobre todo de medidas de seguridad que lo va a presentar el Poder Ejecutivo, analizarlos. Con la Ley de Justicia Tributaria, nosotros como comisión ya tenemos el dictamen final, más de 30 desde que, ¿se acuerda? Yo creo que fuimos los primeros que comenzamos a debatir esa Ley de Justicia Tributaria con el doctor Leitzelar. Más o menos, doctor, 32 o 33 modificaciones le hicimos al proyecto que se mandó y sobre todo la comisión está recomendando que no se dé dispensa de la ley, de la discusión, doctora, sino que hagamos los tres debates, ¿verdad? Y que esas 32 podemos convertirlas todavía más en modificaciones, ¿verdad? Que el objetivo de la Ley de Justicia Tributaria, doctor Leitzelar, no es la recaudación como tal, sino que paguen los que no han pagado durante 55 años. Muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, interesante punto de vista. También, ¿qué mensaje dejaría, diputado, a Ali Shackelford, representante de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, y también al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres? Mire, las Naciones Unidas como representación de los pueblos del mundo le hacemos
un llamado como país, como sociedad, como hondureños y hondureñas, que firmemos el protocolo, que nos instalemos y que comience a trabajar junto con el Ministerio Público, que las reformas que están pendientes en el Congreso Nacional las hacemos en el transcurso, pero preparar los grandes casos de corrupción, que es lo que va a hacer la CICI en Honduras, llevan un par de años. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a aprovechar el tiempo y los invito a que nos instalemos, que firmemos el protocolo y que comencemos a trabajar con el Ministerio Su Público. mensaje para la ONU, Gilberto. Sí, yo pienso que Naciones Unidas debe dejar un poco la hipocresía, ¿no? Me parece que en el país la demanda de parte de la presidenta ha sido más que clara, ¿no? Su insistencia en el tema de que venga la CICI ha sido, bueno, es un compromiso de campaña, es uno de los principales puntos de ataque de la oposición hacia el gobierno, tratando de hacer creer que no hay voluntad, de que no hay un compromiso, de que nosotros estamos opuestos a ser investigados, por ejemplo. Yo le insisto, ¿verdad? Yo creo que la familia más investigada además es la familia presidencial, ¿verdad? Sobre todo en los últimos 12 años, ¿verdad? Que hubo en el país, en los últimos 15 años tal vez en el país la familia más investigada. Y no se pondría jamás a que si alguno de los miembros de la familia tuviera un acto de corrupción, pues que fuera procesado y condenado. Ese no es el problema que tenemos. Nosotros tenemos un compromiso como partido, con los sectores sociales, con la historia de nuestro país. Entonces yo sí le digo a Naciones Unidas, está quedando muy mal, muy mal, como muchas veces en su historia, y no tiene que ver con una falta de voluntad política del gobierno. Y yo sí creo que hay que increparla también desde la sociedad civil. Doctora Johanna, ¿votarían por una CICI en el Congreso? Desde luego. Nosotros como Partido Nacional tenemos claro nuestro compromiso por combatir la corrupción y erradicar la impunidad. Y reiteramos, hasta hoy el gobierno no ha tenido ninguna señal de que esté interesado ni en combatir la corrupción, mucho menos la impunidad, ni tampoco ha generado condiciones ideales para que aquí se instale una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción. Estamos listos. Honduras necesita que entre todos hagamos acciones para erradicar ese terrible flagelo que cada día ha empobrecido a nuestro país. La bancada está lista por Honduras. ¿Considera que se debería dar continuidad quizá a los casos que ya había abierto la MASI? Vuelvo a insistir, todo aquel hondureño, público o privado, que por alguna razón ha cometido cualquier acto de corrupción, señores, se le tiene que respetar su libre y debido proceso y que se le aplique todo el peso de la ley. Hay unos que ya quedaron en impunidad. Necesita que los liderazgos trabajemos con transparencia y honestidad. Honduras necesita que los fondos públicos sean siempre utilizados para generar bienestar y prosperidad. Ustedes que tienen el poder, si tienen casos que ustedes consideran que deben salir a la pública, solo llamen al fiscal general, llamen al director de fiscales o a quien compete, pero tenemos que dar evidencia que estamos interesados en combatir la corrupción, y eso está en manos del Poder Ejecutivo. No, doctora, lo que pasa es que hay casos de corrupción. Está en manos del partido de gobierno, o sea, tienen el fiscal, tienen la corte, o sea, no hay excusa para no seguir combatiendo la corrupción en este país. No, pero es que tengo que aclararle esto, doctora. Hay casos de corrupción que presentó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad MASI, en donde ustedes tenían la Corte Suprema, tenían al fiscal, aprobaron el Código Penal de la Impunidad y producto de eso vino un sobreseimiento definitivo sobre 6 casos de corrupción grandes, más de 15.000 millones de lempiras, que esos casos ya no los va a poder abrir ni la CICI porque hay sobreseimiento definitivo. Hay un montón de casos en este gobierno y en los gobiernos pasados. La cuestión es que juntos tenemos que combatir la corrupción. Honduras urge que se instale en la Comisión Internacional de la Corrupción y la Impunidad. Es una promesa de campaña. No hay justificaciones. Estamos listos como bancada para apoyarlo. Abogado Leitzelar, ¿qué tiene que hacer el Congreso Nacional para sacar adelante esa promesa de campaña? Bueno, nuestro Congreso es el Congreso Nacional de Honduras. ¿Ah? Le digo a cada hondureño que nos está viendo en este momento que esos sesgos de que el pueblo es el descalzo y el profesional, no, todos somos el pueblo y todos, absolutamente, hasta el primero y el último hondureño de esta patria, tiene algo que hacer por su país. Y mientras lo haga bien, estará construyendo patria, ¿ok? El Congreso tiene una responsabilidad grande que lamentablemente por distintas razones se ha entorpecido. Imagínense qué lamentable que hayamos tenido la paralización legislativa del año pasado por problemas políticos que se hubieran podido superar enteramente si la agenda realmente fuera Honduras. Pero bien, no pretendo atacar, yo coincido
en que la situación de las fuerzas políticas se pueden canalizar adecuadamente para lograr una cantidad de cosas que el país necesita. Coincido con lo que decíamos, abogado Barrios, de que me duele tener que llamar a una Sisi, porque yo quisiera que nuestro país funcionara, pero bueno, todavía no funciona, pero yo creo que podemos recordar una cosa y yo creo que usted me va a acompañar en esto. Pueblo hondureño, todos los que nos están viendo hoy, tenemos leyes, tenemos instituciones, no tenemos institucionalidad, pero tenemos instituciones que las podemos hacer funcionar con solo que empecemos, como dije, cada hondureño haciendo su trabajo, a hacer bien. Si el titular de cada institución empieza a cumplir con lo que la ley le manda, estaremos construyendo institucionalidad de manera inmediata. No acepto que se insulte a la presidenta, como dijo usted, porque más allá de que Xiomara me guste o no me guste, me caiga bien, es la presidenta de Honduras y la institución de la presidencia merece respeto de todos los hondureños, porque si nosotros hondureños y respetamos eso, estamos generando un conflicto enorme. Pero, repito, así como hay respeto para Xiomara, debe haber respeto para todos en general, no solo para ella, ¿verdad? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, una recomendación y un consejo a todos los que están en el gobierno actualmente, a los que van a venir en el futuro, a los del pasado ya es tarde, pero hay una cosa que nos hace mucho daño. Consejos hasta Nueva York. Y son personas, por ejemplo, que son diputados, que son ministros o que han sido nombrados en determinadas oficinas del Poder Ejecutivo y que lamentablemente no se dedican a ejercer sus funciones, sino que se dedican a estar en política, a promocionar temas políticos en lugar de gestionar lo que tienen que gestionar en el lugar que están. Creo que si cambiamos esos pequeños detallitos y las personas que llegan con esa intención y a cumplir con sus deberes ciudadanos y sus deberes como funcionarios, el país puede empezar a cambiar. Hay mucho trabajo por hacer. No es una varita mágica que le vamos a hacer de la noche a la mañana un cambio, pero esas pequeñas cosas que hemos mencionado van a construir institucionalidad, van a construir confianza en eso y van a hacer que toda la hondureñidad se sienta un poquito más segura en un país que, como vuelvo a repetir, y yo quisiera que lo digamos todos, tenemos un país maravilloso. ¿Abogado? Estoy muy orgulloso. Absolutamente, claro. Bueno, está en nuestras manos, hondureños. Un hermoso país. Somos nosotros los que le hacemos bien o le hacemos mal. De acuerdo. Hagamos el bien por Honduras. Abogado Leitzelar, para finalizar, su análisis sobre los casos que dejó abierto la MASI y si de alguna manera legal se podrían procesar por la Sisi o si tendrá que entonces comenzar de cero con otros casos de corrupción. Sí, mire, lamentablemente por temas de cuestiones jurídicas que el abogado y su servidor lo entendemos más que algunas otras personas, hay temas de legalidad que sellan y blindan ese tipo de cosas, desgraciadamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ahí es donde viene la parte terrible. ¿Por qué esa gestión que critiqué hace un momento, inadecuada de determinadas autoridades, logra que se blinden cosas que no debieron blindarse jamás? Ese es el problema. Dejemos de blindar cosas que no tienen que ser blindadas, porque a futuro, como le digo, ya no vamos a corregir determinadas cosas del pasado. No estoy diciendo que no las analicemos para que no las volvamos a repetir, pero por favor, hagamos las cosas bien de ahora en adelante. En todos los sentidos, mire, tanto en sistemas jurídicos como en temas materiales. Usted ve que se siguen desarrollando, por ejemplo, lugares habitacionales con unas calles que no cabe ni a pie uno, o un centro comercial que tiene 20 pisos y solo hay estacionamiento para 20 vehículos. O la embajada gringa que se tomó la mitad de la calle enfrente, sí, hombre. Toda esa cantidad de cosas, bueno, ahí vamos con que el sesgo de siempre a la embajada, perfecto, quien sea la embajada, sea un edificio local, no importa quién, pero vamos al punto. Hay una serie de parámetros y cuestiones legales que si se respetaran no nos tendrían en ese tipo de situaciones. ¿Y por qué nos tienen? Porque las irrespetamos. Entonces, podemos hacer, termino con esto, abogado, usted me va a entender perfectamente.
podemos hacer la CICI, podemos hacer la ley de justicia tributaria, podemos modificar el Código Penal, podemos traer una ley de empleo por hora, podemos reformar el Código, podemos hacer 1000 cosas. Pero si no hay mientras no entendamos institucionales. que la aplicación Así tiene que es. ser tal cual lo dice la ley, da igual cómo esté escrita la ley, porque si la aplicamos como se nos antoja y no como está escrita, el país no va a avanzar. Al final no se trata solamente de crear nuevas leyes, sino de que se ejecuten de manera adecuada en Pero nuestro con país. transparencia, queremos una justicia con Con transparencia. voluntad política, claro. Bueno, estamos de acuerdo todos Totalmente. al final. Es Bueno, correcto. agradecemos a usted su sintonía esta mañana en el Foro de la Entrevista. Agradecemos a nuestros invitados por su tiempo para este espacio. Y bueno, quédese con la programación de Canal 11. A continuación, Hoy es tu día.